me gusta la astronomía, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué telescopio me compro? Bueno, pues para eso hemos querido invitar a dos personas que nos acompañan, a Jesús Muñoz, a Manolo Muñoz. Ellos forman parte de la afición, pero además tienen una magnífica tienda dedicada a la astronomía y actividades en torno a la astronomía, que, bueno, la podemos visitar online y también de forma física muy cerquita, porque se encuentran en Loja. Así que muchísimas gracias, Jesús y Manolo, por estrenaros en Zoom y por aceptar nuestra invitación dentro de las charlas que estamos realizando cada último miércoles de mes, habitualmente, y también de manera especial celebrando, y ya le queda poquito a este año, pero celebrando esos 20 años que llevamos como asociación. Así que, Jesús, buenas tardes Manolo. Jesús, Sí, empezamos contigo, ¿no? buenas tardes. Sí, Bueno, bueno, cuéntanos primero, si te parece, un poquito de la historia de Espacio Celeste. ¿Cuándo surgió la afición a la astronomía? Me imagino que muy joven, porque tanto Jesús como Manolo son unos chiquillos, por decirlo de alguna forma. a ver, la historia de Espacio Celeste es breve pero intensa porque llevamos abiertos 2 años, creo que desde noviembre de Mani, 2019 ¿dónde y, está uy, tu esto? No escucho. hay por ahí un micro abierto. Sí, Sele, Ay, por favor, deberemos de tener cerrados los micrófonos. Muchas gracias. Vale, perfecto. ¿Vale? Disculpa, Jesús. Entonces, nada, no hay problema. En la tienda, vaya, el negocio lo abrimos en 2019. Tanto mi hermano Manuel como yo nos dedicábamos al mundo de la ingeniería en la empresa privada durante varios años, muchos años en Granada, pero siempre hemos tenido encima la afición de la astronomía, del espacio, de la cultura en general, pero siempre enfocado a un ámbito científico. Y bueno, visto que siempre hemos sido personas emprendedoras, pues nos animamos a empezar en este mundo. Siempre desde un punto de vista de las nuevas tecnologías. Obviamente vivimos en un pueblo que es relativamente pequeño, pero vivimos en una comunidad autónoma que tiene una gran calidad de cielo y además que promueve mucho la ciencia, en ciudades como Málaga o Granada, sobre todo. Ujú. Dimos este paso con la idea de no tanto dedicarnos a la comercialización de productos de astronomía, que era una de las patas fuertes, pero también de hacer eventos de divulgación, de dar a conocer esta afición, de promoverla, pero llegó la pandemia y ahí lo cambió todo. Llegó Llegó, la pandemia. entonces, cuando arrancábamos con temas de eventos, de planetarios, teníamos muchos proyectos, llegó la pandemia que en parte, entre comillas, vamos a decirlo, hizo que arrancara, nos benefició en el ámbito de la tienda online, pero claro, nos perjudicó en el ámbito del planetario portátil, de estos otros eventos que tenemos, que ahora están arrancando, pero la verdad es que no nos podemos quejar, que nos está yendo poquito a poco bien, con muchas dificultades, pero bien, estamos contentos y yo creo que hay espacio celeste para muchos años, esperemos, la Claro verdad. que sí. Os Jesús, queremos agradecer el apoyo que estamos teniendo por vuestra parte, por muchos socios de Sirio también. Bueno, que bueno, que le agradecemos, que los tenemos por aquí de vez en cuando. También nos vimos hace poco, la Noche Celeste en Loja. O sea sí, sí, hay actividades que compartimos y además estamos encantados de que así sea, ¿no? Jesús, ¿te acuerdas de cuál fue tu primer equipo? mi primer equipo lo veréis, lo vais a ver, lo vais a ver Sí, ahora. Sí. qué bien. Lo vais a ver porque lo tengo y ya no se puede mirar a través de él. Ahora verás por qué, pero me acuerdo cuál fue. No os voy a develar la sorpresa, pero ahora lo veréis, hablaremos de él un poquito. Bueno, y también le damos la bienvenida a Manolo. Evidentemente está claro que si hablamos con Jesús Muñoz Sánchez y Manolo Muñoz Sánchez, pues está claro de que algo os tocáis, ¿no? Bueno, hermanos y socios, ¿no, Manolo? Correcto, María. Hermano y socio. Y no solo en Espacio Celeste, porque en la empresa privada, como ha comentado Jesús antes, estuvimos casi, bueno, más de 10 años juntos en la misma empresa. O sea, llevamos mucho tiempo juntos. Y ese equipo también que Manolo alguna vez tuvo, ¿también se acuerda de ese modelo? Mira,
te voy a ser sincero, el primer telescopio que yo utilicé, bueno, que yo recuerdo bien que utilicé, no era mío, era del Parque de las Ciencias de Granada. Fue una noche mágica porque yo estudié ingeniería, pero antes de estudiar ingeniería me matriculé en física, ¿vale? Y en una asignatura opcional que era astrofísica, estábamos en el Parque de la Ciencia en una visita guiada y íbamos, pues, había mucha gente, bueno, de los alumnos de la carrera. Y nos pusieron el telescopio que hay allí en la cúpula del Parque de la Ciencia. Ujú. Y luego varios refractores chiquitillos en la terraza de al lado. Y curiosamente, bueno, éramos jóvenes, me acuerdo que teníamos 18, 19 años, lo típico, pues El todos, otro día, Manolo. exactamente, el otro día, pues en la terraza todos haciendo el tonto y demás, y nos quedamos dos dentro, con el director del Parque de la Ciencia, y nos dijo, no se me olvidará nunca, dice, mira, como habéis quedado los dos solos, os voy a dejar que manejáis el telescopio con el mando, que era un mando enorme. Qué bueno, qué Claro, bueno. aquello fue el día que me cambió, y fue en Granada, viendo la luna, tampoco podíamos ver mucho más. Mm. Y ya desde entonces aquello ya empezamos por el típico refractor de iniciación y demás. Pero aquel fue el primer telescopio que a mí me marcó. Es que hay equipos que marcan, ¿no? Y Sí. momentos Y o momentos, fue imágenes momento, efectivamente. que te dejan, te enganchan Sí. para toda la vida. Ojalá pudiera Eh, tener mi primer telescopio que me marcó, pero desgraciadamente no me lo puedo traer. ya. Bueno, pues si os parece, después de esta pequeña introducción, lo que vamos a hacer es, yo desaparezco y os voy a dar paso, pues para intentar responder a esa pregunta del millón. ¿Por dónde empiezo? A ver, chicos, ¿qué telescopio me compro? Cuando queráis. Vamos allá. Vale. ¿Lo veis, no? En la pantalla. Sí, Bueno, pues nada, lo dicho. Buenas tardes a todos. ¿Y me oís bien? Sí, sí. Sí, ¿no? Vale. Bueno, ya está. En primer lugar, queremos agradecer a la agrupación astronómica Sirio vuestra invitación para impartir esta charla, que creo que en estos momentos va a ser una charla, no sé si bastante clara, pero bueno, vamos a intentar aportar nuestro granito de arena, porque es importante, yo creo, los meses de noviembre y diciembre. Bien, porque ahora que se acercan una de las fechas más señaladas en el calendario, en la que más telescopios se demandan, vamos a abordar la pregunta que estáis viendo en escena, que es la pregunta que más nos hacen ahora mismo cuando nos llaman por teléfono o vienen a visitarnos. ¿Qué telescopio de iniciación me compro? O también, ¿qué telescopio de iniciación compro? Porque, por ejemplo, para un regalo, que hay que tener en cuenta que sea un telescopio de iniciación para un adulto o para alguien más joven. No es igual un telescopio de iniciación para un niño de 5, 6, 7 años que para un adulto, ¿vale? Y ahora lo veremos más adelante. Aunque pueda parecer una pregunta sin importancia, pues lo típico, ¿qué telescopio me compro? El que tenga tal precio y se me ajusta, este es el que me compro. No. La elección de un telescopio que se ajuste a nuestras necesidades o no puede hacer que abandonemos la afición o que ponga la siguiente piedra para un telescopio de mejores características o como suele ocurrir, si nos engancha, y esto engancha, porque todos los que estamos aquí nos ha enganchado, da el salto a la astrofotografía. Ya son palabras mayores, pero bueno. Por lo tanto, bueno, vamos a intentar trasladaros nuestro punto de vista sobre este asunto. Vale. Veis la siguiente diapositiva, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, vamos a dividir, como estáis viendo en la pantalla, vamos a dividir esta charla en 5 bloques principales, que los desgranaremos poquito a poco. Yo voy a hablar sobre los 3 primeros que estáis viendo ahí y mi compañero Manuel sobre los 2 últimos, ¿vale? Primero, como estáis viendo ahí, vamos a ver las expectativas que debemos tener cuando buscamos un telescopio de iniciación, algo yo creo que tremendamente importante. A continuación, una de las preguntas que más polémica atrae en todos los sitios, en foros, en redes sociales, en el mundo de la astronomía amateur en general, ¿empezamos por binoculares, es decir, prismáticos, o empezamos por un telescopio? Bueno, lo veremos. El punto siguiente es también muy importante. Desde mi punto de vista, yo creo que es el más importante, porque vamos a conocer los factores que determinan la elección de nuestro primer telescopio. Si nos ajustamos a estos factores que vamos a exponer,
factores que desde nuestra experiencia hemos acotado, creemos que la elección va a ser del telescopio será la correcta. Después veremos los tipos de telescopios y cómo se ajustan a los diferentes requisitos. Y por último, unas conclusiones de todo lo expuesto, ¿vale? Vale. Bien, ¿qué expectativas debemos tener a la hora de... ¿Qué expectativas debemos tener cuando vamos a observar por un telescopio? Esto, como hemos dicho, es muy importante porque es muy importante ser conscientes de qué podemos llegar a ver y cómo lo podemos ver. Porque en observación visual no vamos a captar, como sabéis, si habéis visto a través de un telescopio, que yo creo que la mayoría de aquí sí, no vamos a captar colores, la mayoría de objetos celestes, y salvo los objetos del sistema solar, el resto se nos van a mostrar tenues y difusos, como solemos decir nosotros, un borrón o un manchurrón. Entonces es bueno tener la posibilidad de probar un telescopio antes de hacernos con uno propio. Cuando me refiero a probar un telescopio no me refiero a probar del Parque de las Ciencias, como Manuel, o el de Calar Alto, etc. Un telescopio a lo mejor no de iniciación, pero es verdad que de un telescopio de iniciación a un telescopio de gama media, o incluso dependiendo de gama alta, si las condiciones del cielo no son buenas, no hay una diferencia abismal, por lo cual nos podemos hacer una idea de lo que nos enfrentamos. Para ello existen multitud de asociaciones por toda España, como por ejemplo vosotros que hacéis la Noche Celeste, etcétera, etcétera, y además cada vez son más las empresas que se dedican a hacer eventos de divulgación astronómica. Si observamos por un telescopio en alguno de estos eventos, vamos a ver a qué nos estamos enfrentando y luego vamos a poder acotar o vamos a saber qué podemos ver y cómo lo vamos a ver a través de nuestro telescopio propio, con lo cual ya es algo que ganamos. ¿Vale? Entonces, bueno, expectativas, ¿qué podemos ver a través de un telescopio de iniciación? Obviamente no todos los telescopios resuelven los mismos objetos celestes, ¿vale? Cuando me refiero a resuelven, me refiero no pueden ver un telescopio pequeñito, no puede ver lo mismo que un telescopio más grande. No puede ver un telescopio de 60 milímetros de una relación de un bajo aumento, no puede ver lo mismo que un gran dosón de gran apertura con mucho aumento, ¿vale? Entonces, depende también de la calidad del telescopio y otros factores como la ubicación y demás, que veremos a continuación. Pero no hay que creer que por ser un telescopio de iniciación vamos a ver solo la Luna, los planetas y poco más. Dejando al margen los factores que hemos dicho de contaminación lumínica y ubicación, podemos generalizar que con un telescopio de iniciación vamos a disfrutar de un número considerable de objetos de cielo profundo. Bueno, como ya he dicho, de aquella manera que debemos esperar verlo, y también del sistema solar, por supuesto, y el Sol. Ojo con esto último del Sol porque necesita aclaraciones, ¿vale? Que luego las diremos. Por ejemplo, podemos disfrutar de algunos cúmulos estelares, ya sean abiertos como las Pléyades, todas las conocemos, o que también se pueden disfrutar muy bien con binoculares, o cúmulos cerrados como el cúmulo de Hércules, ¿no? Yo creo que es el más famoso, que el que primero observamos a través del telescopio. Galaxias, por ejemplo, como Andrómeda, la galaxia del Molino, etcétera, también se pueden resolver, o nebulosas como la de Orión, que podemos ver ya en breve, o dependiendo del telescopio y calidad del cielo, nebulosas como la Trífida o el Anillo. Yo creo que estos son los objetos celestes que primeramente vamos a poder observar o que nos vamos a ir a buscar con un telescopio de iniciación, ¿vale? Esto por exponer los objetos celestes más reconocidos del cielo profundo. En el sistema solar vamos a disfrutar muchísimo. Yo creo que el objeto que más se disfruta es de la Luna, con telescopios de iniciación a simple vista, con binoculares, en fotos. Yo creo que la Luna es el objeto que más nos enamora. Y también podemos apreciar detalles de los gigantes gaseosos, incluso de Marte, si lo tenemos en buena posición y con un buen SIN de la noche. Y esto por decir un listado rápido, ¿no? Hay muchos más objetos que podemos disfrutar y que incluso siendo el mismo telescopio, la experiencia nos hará conocer en qué noche y en qué condiciones podemos disfrutarlo mejor, ¿vale? Esto nos lo dará, como digo, al principio, bueno, lo típico que es que vemos con un mismo telescopio y le ocurre a muchos clientes, tenemos un SIG malo y nos dicen, mira, es que no sé si está mal colimado, que el telescopio está mal, y al día siguiente nos llama y dice, por la noche se vio estupendo, y claro, de una noche a otra puede variar radicalmente el comportamiento del telescopio. Anteriormente María dijo que cuál fue mi primer telescopio de iniciación.
ahora lo vais a ver. Mi primer telescopio fue uno que ni siquiera me compré. Venía de regalo con la compra de otra cosa que yo ni me acuerdo. O sea, que os podéis hacer una idea de cómo fue. Pero me permitió ver era una montura tremendamente mala, pero me permitió ver las divisiones de Cassini y la banda de gas de Júpiter. Y ya con eso fue suficiente para mí para engancharme a la afición. Para que hagáis una idea de su calidad, hoy la tengo en forma de lámpara en la entrada de la oficina. Ahí lo estáis viendo. No sé si lo veis, es un cono de unos 60 milímetros y hoy en día pues me recibe cada día que voy al trabajo. Me costó mucho ver las divisiones de Cassini y la banda de gas de Júpiter. Es decir, aquello era prácticamente imposible por las vibraciones y bueno, y por los oculares que lleva el aumenta. Pero bueno, ya el siguiente telescopio pues un poquito mejor, me enamoró y poquito a poco fuimos creciendo hasta que llegamos a lo que hemos llegado, ¿vale? Pasamos. A ver. Bien. ¿Cómo lo vamos a ver? Vale, estas otras cosas que tenemos que tener claro porque ya que más o menos ya sabemos qué objetos tenemos al alcance con un telescopio de iniciación, ahora los pondremos un poquito más, pero bueno, vemos que podemos ver galaxias, las galaxias más, digamos, más cercanas o más grandes, algunas de las nebulosas más reconocidas, sistema solar por supuesto. Entonces ya más o menos que sabemos qué objetos tenemos al alcance con un telescopio de iniciación, es importante saber cómo lo vamos a ver, ¿vale? Esto se debe tener muy claro para evitar posibles chascos, y lo que hemos comentado al principio. Los aficionados que ya han probado otro telescopio o han acudido a la Star Party, que ojalá podamos retomar pronto, que ya se está haciendo alguna, o que han investigado un poco, saben a lo que se enfrentan. En estas fechas es común que nos lleguen. En estas fechas es muy común que nos lleguen interesados en adquirir su primer telescopio y nos enseñan en su teléfono móvil imágenes capturadas por el telescopio Hubble y nos digan que quieren un telescopio para verlo igual. Hombre, igual le decimos que es complicado, que incluso si al telescopio espacial Hubble le pudiéramos poner un ocular, las imágenes que veríamos serían extremadamente pobres en comparación con las capturas realizadas por sus cámaras. Al final hay que tener claro que el factor limitante al observar por el telescopio es nuestro propio ojo, ¿vale? Que bueno, ha evolucionado bastante, pero le falta para llegar a captar las imágenes como el Hubble. Entonces, por lo tanto, teniendo esto claro, en la galaxia no vamos a ver la típica galaxia con los brazos bien definidos, como podemos ver en la imagen de ahí abajo. Vamos a ver la mayoría de casos, vamos a ver un núcleo galáctico brillante y con suerte algo de disco galáctico alrededor. Con suerte me refiero pues, con un cielo oscuro, con una buena transparencia, con un telescopio de una abertura, bueno, ya un telescopio de iniciación, pero que tenga una abertura un poquito generosa, etc. Igual pasa con las nebulosas. Con las nebulosas, salvo nebulosas de baja magnitud, observándose desde cielos oscuros, apenas vamos a apreciar colores. Pero es algo común en este tipo de objetos celestes, que ya que emiten en rango del espectro electromagnético, y aquí ya me estoy metiendo en aspectos técnicos, pero emiten en rango del espectro electromagnético que el ojo humano no percibe, ¿vale? Por eso decimos que el factor más limitante a la hora de observar un telescopio quizás es el ojo humano. ¿Vale? Entonces, pasamos. Bien, pasamos a lo que nosotros llamamos alta resolución, que no es más que los objetos del sistema solar. Aquí la observación con telescopios de iniciación, y yo creo que con cualquier tipo de telescopio es más agradecido. Con un telescopio de alto aumento que destaque en planetaria, por ejemplo un MAC o un buen refractor con lente de Barlow que nos dé alto aumento, podemos ver los casquetes polares de Marte, como hemos dicho, si las condiciones son apropiadas. Sin embargo, la división de Cassini y la gran mancha roja de Júpiter, con sus 4 lunas galileanas, son objetos que la mayoría de telescopios de iniciación puede resolver, incluso el que tengo puesto de lámpara, ¿vale? Entonces, bueno, ya con esto, muchos aficionados ya tienen ese plus o ese enganche que le hace falta para continuar. Y ya, por supuesto, como no, la Luna. La Luna es el objeto más agradecido. Que nadie nos cansamos de mirar la Luna. El objeto ideal para empezar a observar y del que uno nunca se cansa. De hecho bueno, los que hacemos astrofotografía, es verdad que la Luna hay veces que nos gustaría coger y apagarla, pero una vez que está ahí, la disfrutamos y muchas veces estamos esperando que esté alta en el cielo
o que esté a un 30% para poder coger también la cámara planetaria o el tubo de alto aumento y tirarle, porque aunque le hagamos una foto a un cráter, yo creo que la siguiente vez lo vamos a mejorar un poquito, lo vamos a ver de otra manera. La Luna es un objeto inagotable, es ideal para iniciarse en la observación visual y, como he dicho, incluso la astrofotografía, incluso con teléfono móvil. Con un telescopio de iniciación vamos a poder ver detalles muy interesantes y si además lo complementamos con un libro que nos dé información y nos guíe en la observación lunar, tendremos ya ocupadas bastantes noches de observación a lo largo del año. Un libro, por ejemplo, muy bueno, ya haciendo aquí un inciso, es Guía para observar la Luna, que lo recomiendo, ¿vale? Que lo estoy ahora mismo bicheando bastante y es muy, muy recomendable, con mucha información, y para un iniciado les recomiendo un telescopio de iniciación y un libro de iniciación. Y cuando cambie de telescopio, que siga con el libro, que eso es una fuente inagotable de cultura y además que nos ponen varios puntos de vista que quizás a través de las redes sociales, de algo, no encontramos, porque al final este tipo de libros, por ejemplo, te dan un punto de vista de gente muy experimentada y además nos retroceden al inicio de, por ejemplo, la astrofotografía, de los telescopios, en fin, que ponen en valor todo este tipo de mecanismos. Pasamos a lo que queríamos. Aquí me gustaría hacer un inciso y no tomármelo a broma, porque, por ejemplo, el Sol lo podemos ver con un telescopio de iniciación, es un objeto que con un filtro apropiado podemos observar sus manchas solares, pero es muy importante que si utilizamos un filtro solar, este cumpla con la normativa de seguridad adecuada. Es tremendamente importante. Y además, cada vez que vayamos a observar con él, comprobar que no tiene perforaciones, ¿vale? Digamos, el Sol no perdona. Si cometemos un fallo observando a través de él, podemos tener daños irreversibles. Entonces, bueno, tened cuidado, pero que sepáis que existe esta posibilidad, porque con un telescopio de iniciación y este tipo de filtros solares podemos contemplar la fotosfera, que es la capa del Sol donde se producen las manchas solares, ¿vale? Bien, entonces, resumiendo un poquito este apartado, tenemos que ya sabemos cómo se van a ver las cosas, más o menos, a través de un telescopio de iniciación. Pero vamos a ver qué objetos podemos ver de inicio. Lo primero que queremos hacer cuando tenemos el telescopio es lo típico, lo plantamos en el suelo, rápido, directamente queremos empezar a observar todos los objetos que podamos. A ver, esto no es lo recomendable, ¿vale? En la astronomía, una observación visual, y en astrofotografía, ya lo veréis, la paciencia es la mejor de las ciencias, ¿vale? Entonces, lo mejor es empezar tranquilamente, con objetos fáciles de encontrar, que se localicen bien en sus respectivas constelaciones y que podamos seguir sin un esfuerzo titánico. Entonces, es recomendable hacer una lista inicial de objetos que, aun con mal sí, con una transparencia regular media, podamos observar de forma sencilla para empezar a ver las posibilidades del telescopio y de cómo encontrar y seguir estos objetos en el cielo. Entonces, empezar con lo fácil y poco a poco, noche tras noche, aumentar el nivel de dificultad. Por ejemplo, aquí lo estáis viendo. Aparte de la Luna, planetas como Júpiter y Saturno son objetos excelentes para estrenar un telescopio. Es cierto que ahora mismo, ya a día de hoy, están muy bajos en el cielo, se están escondiendo poquito a poco y hasta mediados ya final de junio, principio de julio del próximo año, no podemos disfrutarlos de nuevo en todo su esplendor. Aún así, ahora mismo el que se haga con un telescopio de iniciación, ahora ya a esta última hora a primera hora de la noche podemos sacar algo de provecho, sobre todo a Júpiter. El SIN seguramente no será bueno, está muy bajo, pero bueno, ya por lo menos hay mucha gente que con esto les vale. Luego, por ejemplo, estrellas dobles. Las estrellas dobles son objetos algo más desconocidos, pero muy bonitos de ver, desconocidos a lo mejor para el público en general, pero son muy bonitos de ver, sobre todo cuando te informas de lo que estás viendo, ¿vale? Que no sean simplemente estoy viendo un punto allí brillante lejos, sino informarte de qué tipo de estrellas, los colores, si están interactuando entre ellas, que esto es más complicado. Por ejemplo, las más llamativas son Albireo y Mysterio Alcor. Viendo Albireo ya nos quedamos seguramente enamorados de las estrellas dobles y quedamos un poco más allá. Estas dos dobles son muy fáciles de localizar en sus constelaciones. Albireo en el Cisne y Mysterio Alcor en la Osa Mayor. O sea que localizar el Cisne y la Osa Mayor seguramente son las constelaciones más fáciles de hacerlo. Entonces, es bueno ir poniéndonos, bueno, y por ejemplo, observar la doble de la estrella polar, ¿no? Que es más complicado, pero ir poniéndonos estos retos es muy bueno para coger experiencia.
paciencia y sobre todo para saber las capacidades de nuestro telescopio y si hacemos, por ejemplo, este tipo de retos, intentar localizar estrellas dobles, como la polar, etcétera, noche tras noche y vamos mejorando o empeorando, esto nos va a dar un conocimiento de la calidad de la noche, de cómo evoluciona la noche, de si la noche que tenemos es buena o no, si merece la pena incluso seguir observando o merece la pena ponernos el pijama y acostarnos, en fin, que aquí ya esto también es un poco ensayo y error, ¿no? Y bueno, y por último, objetos de cielo profundo como las galaxias, las típicas, ¿no? M31, M101, las nebulosas como M42, cúmulos estelares como M13, son las más asequibles. Para los que hayáis perdido un poco con tanta M, que entiendo que aquí la mayoría lo conocéis, son del catálogo Messier, ¿vale? Son los objetos celestes más brillantes y los mejores para estrenarnos en cielo profundo. Bien, aquí ya entramos en un territorio complicado, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a resumir brevemente. Hay quienes dicen que los binoculares es la mejor opción para iniciarnos en la observación astronómica y otros que dicen que directamente hay que empezar por un telescopio y ya está, que nos saltemos el paso de los binoculares. Entonces aquí, ¿qué decimos nosotros? Pues mirad, nosotros no somos ni de un bando ni de otro. Nosotros somos bastante neutros y no nos gusta pelearnos con nadie. Nos llevamos bien con todo el mundo, entonces son equipos complementarios, no excluyentes. La mayoría de aficionados que tienen telescopios suelen tener binoculares. Y además, curiosamente, muchos se compran los binoculares después del telescopio. ¿Por qué? Porque aunque con los dos observemos el cielo, las imágenes y formas de observar son totalmente distintas. ¿Vale? Los binoculares, las ventajas destacables de los binoculares, pues que son más ligeros y más compactos, que ahí no hay duda. Esto hace que manejar los binoculares sea una gozada. Pero, claro, esto tiene su límite. Ojo con el peso de los binoculares, que es uno de los factores más importantes para poder disfrutarlo. Al igual que ocurre, por ejemplo, con un tubo óptico y la montura de un telescopio, los binoculares tenemos que estar muy pendientes de su peso, porque si lo vamos a sostener, por ejemplo, con la mano, a partir de 1,5 kg, ya se notan pesados. Y si se notan pesados, se cansan los brazos. Y si se cansan los brazos, empezamos a tener vibraciones que transmitimos al observar y entonces no estamos aprovechando ya la capacidad que nos va a dar los binoculares. Y necesitaríamos un trípode, con lo cual ya tenemos que valorar si lo que estamos buscando es un telescopio. Normalmente unos binoculares buenos y aptos para observación astronómica, pues los típicos, ¿no? Depende, unos 10x50, unos 11x70, depende ya cada uno lo que más o menos busque, pueden estar en torno a precios de 90 a 150 euros. Claro, esto es más barato que un telescopio, entonces aquí ya entra muchas veces la capacidad económica que tenemos. Y otra ventaja es que con los binoculares que observamos con los dos ojos a la vez. Y esto en ciertos objetos como la Luna o cúmulos estelares se agradece mucho. Aunque también debemos decir que hay accesorios disponibles para telescopios, las típicas torretas binoculares, ¿no? Que nos permiten observar con dos oculares a la vez, que son un accesorio muy, muy agradecido, pero que también es de un precio elevado. Aparte de la torreta, nos hacen falta dos oculares iguales, ¿vale? Y luego las ventajas del telescopio con respecto a unos binoculares, a mi modo de ver, y esto es una anotación personal mía a través de la experiencia, es que las ventajas de un telescopio son superiores a las de unos binoculares, pero como vuelvo a repetir, son complementarios, ¿vale? Son accesorios complementarios. ¿Por qué son superiores? Primero porque ofrecen mayores prestaciones, ahí no hay duda, ¿no? En general, a mayor abertura recolectamos más luz y eso nos da más nitidez y contraste, aunque, claro, luego podemos decir, bueno, es que con los binoculares estamos observando con dos ojos, tenemos dos aberturas distintas que podemos sumar, vale, sí, pero un aspecto, por ejemplo, muy a tener en cuenta de los telescopios es que tienen mayor distancia focal, con lo cual vamos a observar con más aumento y ahí ya con los binoculares ahí no podemos hacer nada. Un aspecto muy positivo también de los telescopios es la multitud, y esto yo creo que es lo más destacable, ¿no? La multitud de configuraciones posibles que tiene un telescopio. Normalmente, ya cuando compramos un telescopio, sobre todo los de iniciación, viene mínimo de serie con dos oculares. Vale que a lo mejor no son oculares de alta gama, pero son oculares muy decentes. Incluso ya te traen lentes de Barlow, que nos multiplican los aumentos en un factor de 2x, 3x. Más de 2x nos recomendamos, ¿vale? Porque ya empieza a ser muy crítico con la calidad del cielo. Y también cada vez más los telescopios traen de inicio
lentes de imagen erguidas, ¿vale? Que esto lo que hace es que nos pone, para hablar rápido, nos pone la imagen derecha y podemos utilizar los telescopios en observación terrestre, en observación diurna, ¿vale? Que también nos lo pide mucho, pues a gente que le gusta la ornitología, etcétera. Unos binoculares en contra solo te dan un aumento fijo y no se puede modificar, ¿vale? Y ya por último, otro aspecto muy positivo de los telescopios es que es un telescopio que nos permite mejoras, ¿vale? Es como comprarse un coche, una moto que luego nos permite poner una ruedecita más grande, el escape, no sé qué, pues esto igual. Podemos mejorar la diagonal, podemos mejorar los oculares, podemos comprarle filtros o incluso iniciar la astrofotografía con teléfono móvil, cada vez más demandado. Entonces, digamos que Perdón, el micro abierto por ahí. A ver. Digamos que tiene un telescopio tiene más vida útil que unos binoculares, ¿vale? Entonces, por cerrar este tema de los binoculares, para elegir entre uno u otro, a ver, lo típico, pues si se puede ambos, pues mejor. Pero bueno, verdad que por presupuesto pues no se puede. Si tenemos que elegir entre uno de los dos, obviamente pues tenemos que valorar, ¿vale? ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Qué pretendemos observar? Y otros aspectos como el transporte, muy importante y que se suele olvidar mucho el tema del transporte con los telescopios, ¿vale? Que luego nos encontramos con que nos cansa, pereza, montarlo, etcétera. Entonces, por norma, para observación astronómica, un telescopio suele ser la mejor opción y es la que nosotros recomendamos. Ahora bien, telescopio que cumpla un mínimo de calidad. Si por el mismo precio, por 100 euros, nos vamos ya por un telescopio o por unos binoculares, mejor nos vamos por los binoculares porque por ese precio no nos va a dar la calidad suficiente para que nos atraiga y nos enganche a este mundillo. Hace año y medio, por ejemplo, recordaréis el cometa, ¿no? Que estáis viendo en la imagen, el Neowise, que se observaba curiosamente. Allí estaban un montón de aficionados con telescopios de alta gama y tal igual, y al final se observaba bien con prismáticos, como incluso a simple vista. Pues es lo que muchas veces lo que queremos incidir, qué pretensiones tenemos para observar el objeto y en función de ello elegir un equipo u otro. Muchas veces los que hacemos astrofotografía nos ponemos a hacer astrofotografía y cogemos los prismáticos y empezamos a observar el cielo, a descubrir cielo, en fin, poquito a poco, y nos lo pasamos de miedo, ¿vale? Con unos binoculares. Bien, pasamos al punto 3, que es un punto que yo me gustaría remarcar el punto 3 porque es uno de los puntos que cuando nos llaman o cuando nos preguntan, empezamos a hacer preguntas y parece que estamos haciendo un interrogatorio, pero en realidad lo que queremos es acotar al cliente en un rango de equipos, porque la mayoría cuando vamos a comprar algo, directamente le damos por un rango de precio o etcétera, pero aquí hay muchos más factores que influyen, ¿vale? No solo el precio o que nos guste estéticamente. Al igual que ya lo he dicho antes, al igual que cuando compramos un coche, lo hacemos en función de unos parámetros, ¿no? Una capacidad, un tamaño, el precio, por la elección de un telescopio también es lo mismo. No porque un telescopio sea más caro es mejor o se adecua más a lo que buscamos. Debemos valorar nuestra experiencia previa, como estáis viendo ahí, nuestra experiencia previa es fundamental por lo que hemos dicho al principio, por poder ver lo que podemos ver y qué nos vamos a encontrar a pegar el ojo, la calidad del cielo de la que disponemos, pero lo veremos, las particularidades de nuestra zona o zonas de observación si nos desplazamos. El presupuesto, que insisto, es importante, y lo que queremos que nos aporte, de las pretensiones que buscamos, qué jugo le queremos extraer. Pueden parecer muchos requisitos, ¿verdad? Pero contestando a varias preguntas, unas preguntas clave, que ahora las veremos, creo que acotaremos muy bien la búsqueda de nuestro telescopio de iniciación. Entonces, para empezar, ¿no? Con la experiencia previa. La experiencia previa nos acotará muy bien qué montura necesitamos y qué tubo óptico que necesitamos a las condiciones con las que nosotros vamos a realizar la observación. No todas las monturas son igual de intuitivas para un novato, ni todos los tubos ópticos requieren el mismo mantenimiento para que rindan al 100%, ni mucho menos, aunque parezca que un telescopio es lo mismo, un Newton a lo mejor un refractor son diametralmente opuestos. Por lo tanto, puede que un mismo rango de precio haya telescopios que sean recomendables para nuestro caso y otros que no lo sean en absoluto, o por nuestra recomendación debamos evitarlo. Por ejemplo, poner en estación una montura ecuatorial o colimar un tubo Newton son operaciones por las que no todo el mundo está dispuesto a pasar, ni mucho menos.
al final son chascos lo que nos llevamos. Y si esto lo podemos evitar de primera mano, mejor. Entonces, como ya hemos dicho antes, lo recomendable es asistir a eventos donde podamos tocar, ¿vale? Y cacharrear, como decimos, y probar distintos telescopios para saber qué nos atrae más y qué descartamos. Por ejemplo, una montura altacimutal es mucho más fácil para, como lo estáis viendo ahí, que no, para alguien sin experiencia, lo lógico es una montura altacimutal y un tubo refractor o un masutor con colimación revisada, obviamente, que van a ser telescopios muy fáciles de utilizar. Un tubo óptico refractor no requiere colimación y se aclimata térmicamente muy rápido. Por el contrario, un tubo óptico Newton o un Cassegrain, un EMIC Cassegrain o un masutor Cassegrain, oye, ofrece una gran apertura, pero requiere colimación, que es algo que muchos no quieren pasar por ahí. A continuación, luego ya Manuel os contará cómo funciona cada tipo de tubo y qué hay que tener en cuenta de cada tipo de telescopio. Otro requisito muy importante, la contaminación lumínica, es decir, el cielo con el que nos vamos a observar. Esto es determinante, esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque si observamos desde un cielo contaminado lumínicamente como un núcleo urbano, debemos olvidarnos de poder ver objetos de cielo profundo, es muy, muy complicado. Incluso casi astrofotografía de cielo profundo, si no nos vamos a banda estrecha. Desde un cielo con polución lumínica, solo tendremos visibles objetos del sistema solar, algunos objetos de cielo profundo muy brillantes como cúmulos estelares y muy contados, estrellas dobles y con suerte la nebulosa de Orión, porque otra nebulosa es complicado ver con contaminación lumínica. Sin embargo, desde un cielo oscuro estamos abiertos a cualquier tipo de objeto celeste. Ya la limitación es nuestro ojo y el telescopio. Esto no quiere, hay que tener claro que esto no quiere decir que si vivimos en el centro de una ciudad tengamos que comprarnos un telescopio solo que rinda en este tipo de ubicación, que solo podamos ver objetos del sistema solar, ni mucho menos. La mayoría nos desplazamos buscando cielos oscuros. Y hay otras personas que prefieren disfrutar de esta afición, de ir con una terraza, pero la mayoría, ya lo sabéis, hacemos kilómetros y kilómetros. La mayoría de los kilómetros del coche que tiene es buscando zonas de cielo oscuro. De hecho, hay gente que se puede hacer perfectamente, para que hagan idea, 150 kilómetros de ida y 150 kilómetros de vuelta. A lo mejor no para observación visual, pero sí para astrofotografía. Entonces es importante que para este tipo de afición, si queremos disfrutarla de verdad, hay que tirar millas, ¿vale? La zona de observación, que puede parecer muy ambiguo, pero bueno, ahí os damos unas pinceladas. Cuando nos referimos a la zona de observación, nos referimos a las características técnicas de las que disponemos en la zona desde donde vamos a observar. Por ejemplo, una montura ecuatorial que requiere tener la estrella polar a la vista para poder localizarla y alinear la montura con ella, pues claro, si cogemos una montura ecuatorial y no tenemos la estrella polar a la vista, pues obviamente se nos va a hacer muy complicado tener un telescopio de iniciación y poder sacarle el jugo o poder disfrutar desde primera hora. Todos sabemos que hay sistemas de alineamiento a la polar o tal, que podemos no tener la estrella y podemos alinear el método de la deriva, etcétera. Pero bueno, meterle de primera a alguien de iniciación este tema creo que no es lo correcto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queremos iniciación y vamos a utilizarlo desde una terraza, pues lo más correcto es coger una montura altacimutal, ¿vale? Para poder disfrutarlo de primera hora. Otro aspecto muy importante es nuestra capacidad de transporte. Esto es fundamental. Igual que si tenemos que transportar nuestro telescopio a la zona de observación y nos compramos un Dawson de 10 pulgadas que pesa entre montura y tubo más de 30 kilos, pues la montura, la conocéis, la montura de Dawson son de madera, que están en torno mínimo a los 20 kilos. Pues claro, cuando tenemos que transportar todo ese equipo, es pereza y es que no es extraño que haya clientes que nos vengan con un equipo de muy alta gama, con poco tiempo nuevo, pues lo típico, todos son de 16 pulgadas GoTo, cosillas así, o Celestron, los CPC, los C11, que son telescopios que solo la montura y el tubo pesan casi 30 kilos en vacío, y nos lleguen buscando algo más ligero y algo más pequeño, y que llevan mucho tiempo sin utilizar ese telescopio. Pues porque lo que intentamos cuando vamos a observar astronómicamente no es reventarnos, no dejarnos la espalda en el intento, obviamente. Claro, y esto es común también. Y luego, claro, estos equipos que no hemos gastado mucho dinero, además se malvenden y son oportunidades para otros aficionados.
Presupuesto. Bien, aquí es donde saltan, ¿no? Donde saltan las alarmas cuando hablamos de precios y tal. No es, tener un telescopio de iniciación no es caro, ¿eh? El presupuesto es el primer factor que nos determina, como hemos dicho ya repetidamente, la compra de un telescopio, cuando tenemos o cuánto queremos gastar, ¿no? Porque al final es lo típico, bueno, o voy a gastar 150, 200 euros, pero siempre terminamos gastando un poquito más, en fin, bueno. Para un telescopio infantil, por ejemplo, lo estáis viendo ahí, con una abertura, un 70 milímetros, con una distancia focal de entre 700 y 900 milímetros, con montura altazimutal, bien de accesorios, de oculares, lentivalos, etcétera. 120 euros ya podemos encontrar cosas muy apañadas. Ojo, repito, un telescopio infantil, ¿vale? Para un adulto ya necesitamos algo más grande, algo que nos dé un poquito más de profundidad, de abertura, de robustez, ¿no? Que toquemos y veamos que es un telescopio que ofrezca un rendimiento bastante bueno. Pues ya estamos hablando, por ejemplo, de unos 250 euros aproximadamente. Si tenemos un presupuesto mayor, no quiere decir que tengamos que comprar un telescopio que si tenemos 250 euros de telescopio tiene que costar 250 euros, ¿vale? También es muy importante el tema de los accesorios. Hacernos con más oculares, filtros, mejorar la diagonal, el buscador óptico, algo muy importante, o incluso un puntero láser, ¿no? Son accesorios que nos van a mejorar la experiencia, nuestro equipo, y nos van a ampliar las posibilidades. Además, la mayoría de accesorios, esto es importante para el que no lo sepa, pero la mayoría de accesorios son compatibles entre distintos telescopios, ¿no? Por lo que si en un futuro cambiamos de telescopio, estos accesorios nos van a seguir siendo útiles. Esto es importante, ¿vale? Y luego, bueno, las pretensiones, ¿vale? Esto es el último punto de los requisitos, que es, aparte de valorar la experiencia previa que tengamos en el mundo de la astronomía amateur, la calidad de nuestro cielo, los requisitos técnicos de nuestra zona de observación y el presupuesto que tenemos, debemos analizar qué queremos del telescopio, qué queremos que el telescopio nos ofrezca. Es decir, si queremos solo sistema solar o queremos un poco de todo, como la mayoría, ¿no? La mayoría viene, mira, quiere un telescopio, ¿qué quieres ver? Todo. Claro, aquí hay que saber que unos telescopios destacan en algo, por ejemplo, los Massutto a lo mejor destacan un poquito más en planetaria, los Newton por su abertura, pues un poquito más en cielo profundo. Esto lo tenemos que tener claro. Si queremos una montura manual fácil de usar, que la pongamos y ya funcione directamente, o queremos un telescopio Bluetooth que al principio nos complica la vida un poquito, pero que una vez que sepamos usar el telescopio, nos lleve y siga automáticamente los objetos, incluso nos permita iniciarnos la astrofotografía. Luego tenemos que valorar si queremos solo observación visual, por lo que incluso con una montura azimutal bastaría para cualquier tipo de observación visual, o sabemos que al final vamos a acabar como la mayoría en la astrofotografía de cielo profundo, por lo que queremos, porque al final tenemos que hacernos con una montura ecuatorial, es un aspecto casi obligatorio. Y luego, si queremos poner telescopio en el suelo y observar, o no nos importa el pequeño ritual que yo creo que a todo el mundo ya incluso le gusta, que es poner telescopio, alinear a la polar, esperar a que se aclimate térmicamente el tubo, colinar, observar. Yo creo que este proceso además como una religión, y yo creo que es una de las partes que más se disfruta a la hora de observar con amigos. Llegar, poner todo el telescopio, ver uno, ver otro mientras el telescopio se aclimata, etc. También es una de las cosas importantes a la hora de tener en cuenta que esta afición se disfruta compartiéndola con amigos y con conocidos y con asociaciones, que al final son los que tienen al lado del telescopio, que la mayoría luego nos vemos de día, no nos conocemos las caras, porque de noche no nos las vemos bien, pero que luego se convierten en grandes amigos. Esto es lo que me gustaría remarcar, que es una afición para compartir, ¿vale? Aunque tengamos un telescopio de iniciación y nos dé vergüenza ponerlo al lado de otro más grande, olvidaros, ¿vale? Que lo que estamos ahí, lo que queremos es disfrutar de esta afición, incluso muchas veces olvidamos nuestro telescopio, a lo mejor de gama más alta y nos juntamos con el que va a tener de iniciación para echarle un cable. Resumiendo, que parece, todos estos parámetros parecen muchos los que he explicado, pero no os queremos que agobie, ¿vale? Si queréis que os echemos una mano a la hora de elegir un telescopio de iniciación, basta con unas preguntas, con unas preguntitas sencillas. ¿Qué experiencia previa tenéis? ¿Cuál es la calidad del cielo? ¿Vas a transportar el telescopio? ¿Y cuánto te quieres gastar? Estas 4 preguntas, ¿vale? Si a partir de ahí los exponéis a alguien que sepa, nosotros estaremos encantados de echarle una mano. Y ya pues, os diremos pros y contras y al final seguro que acotaremos, quedaremos con el equipo que más se asemeje, ¿vale? Porque es importante que aunque
no se trate de mucho dinero, puede que sí, depende, estamos hablando de 150, 200 o 150 euros. La clave de esto es que un mal telescopio puede echarnos a toda la afición. Algo que se puede convertir en una afición bonita y que nos puede llevar además a otro tipo de aficiones, conocer gente, puede que por una mala elección o por un mal día que tengamos, que nos eche al traste con todo esto, ¿vale? Y es lo que queremos evitar. Es preferible perder un poquito, entre comillas, más de tiempo y elegir el camino correcto que no coger el primero que nos guste estéticamente y de precio, ¿vale? Y para ello, pues contactar con los expertos, con Sirio, con nosotros, con los que tengáis el que sepan que seguramente os echarán una mano y contrastar opiniones. Y, por favor, el tema de los foros es complicado, ¿vale? Tened mucho cuidado con el tema de foros, que muchas veces lían más que ayudan. Bueno, pues hasta aquí he terminado el punto 3. Ahora os dejo con mi compañero Manuel, que os va a explicar los distintos tipos de tubos óptico montura que podéis encontrar, que hemos visto aquí unas pinceladas, y cuál es su uso más adecuado en este aspecto de la iniciación, teniendo ya en cuenta pues, los requisitos previos que hemos visto, los detalles técnicos que tenemos que cumplir y, bueno, un poquito lo que tenemos que tener claro antes de elegir el telescopio, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y os dejo con él. Muchas gracias, Jesús. Pues quitamos micrófono de Jesús, ponemos de Manolo, Hola. compartimos pantalla con Voy a Manolo. compartir la pantalla. A Vale. ver, un segundillo. Vale. ¿La veis? Perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, en estos dos puntos, ¿vale? En el punto 4 y en el punto 5, que son las conclusiones, voy a intentar ir directo al grano, ¿vale? Rápidamente voy a exponer los tipos de telescopios comunes que utilizamos en iniciación y luego unas conclusiones donde voy a intentar mojarme un poquito, ¿vale? Algo normalmente es personal, nos basamos en nuestra experiencia y demás, pero bueno, voy a intentar mojarme y concretar. Tipos de telescopios rápido. El refractor, ¿vale? Como podéis ver en la imagen de aquí abajo, está formado por una lente, un conjunto de lentes en la parte frontal del tubo, que es con la que se transmite la luz, la recoge y la enfoca, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Los tipos más comunes, bueno, están los cromáticos, los acromáticos, los dobletes, los tripletes, como bien sabéis ya mucho. Pues en los telescopios de iniciación lo que vamos a encontrar normalmente son los acromáticos, ¿vale? Aquí, en este tipo de tubos, la diferencia en este tipo de lentes de acromáticos, dobletes, tripletes y demás, como veis aquí abajo, va en el tipo de cómo corrigen la aberración cromática, ¿vale? Cuanto mejor sea, mejor la va a corregir, ¿vale? Pues las distintas longitudes de onda, pues cuanto peor calidad tenga, pues el punto focal pues no lo hará correctamente y tengamos los típicos halos de color, los colores que no son los correctos en la imagen que vemos. Dicho esto, pasamos un segundillo aquí. Ventajas y desventajas de los refractores. Siempre esto hablando de telescopios de iniciación, ¿vale? Ventajas, diseño sencillo, una abertura libre, no tiene obstrucciones de secundario como ahora veréis en otros tipos. Los refractores, siempre y cuando tengan una cierta calidad en las lentes, son de los telescopios que mejor nitidez y contraste ofrecen, ¿vale? No requieren colimación. En este tipo de telescopios de iniciación hay otros más avanzados que sí la requieren, con lo cual es un tubo fácil, sin mantenimiento y muy confiable. Una aclimatación rápida, aunque sea un tubo rápido, no requiere una aclimatación excesiva. Aclimatación, bueno, como si alguno no lo sabe, pues es que la temperatura del exterior del tubo a la del interior del tubo, pues que sea lo más igual posible entre una y otra. Si no hay turbulencia y la imagen se distorsiona. Es un tubo cerrado, con lo cual no tiene problemas de polvo, ni de limpieza interna, ni de nada, y se utiliza mucho en terrestre, es muy válido en observación terrestre. ¿Qué desventajas tiene el refractor? Pues bueno, las lentes son más caras de fábrica que los espejos. Como hemos dicho que está formado únicamente por lentes, pues a mayor abertura, mayor costo. Y se disparan, ¿eh? Un buen refractor de 100, 120 de abertura ya tiene unos costes importantes. Tiene mayor cromatismo,
¿vale? En telescopios estamos hablando de telescopios de iniciación, acromáticos, no apocromáticos. Entonces, el acromático tiene mayor cromatismo que los otros que veremos a continuación. Necesitan monturas, sí, o sea, son tubos que dentro de que no son tan voluminosos y como un Newton, que veremos ahora, pueden llegar a ser largos, con lo cual cuidado con esto, ¿eh? Requieren de monturas que sean estables. Siguiente tubo, el reflector, ¿vale? El tubo Newton. Voy aquí rápido para no extender, porque bueno, más o menos ya casi todos los conocéis, pero bueno, pongo las ventajas y las desventajas, que es lo que interesa. El tubo Newton no tiene lentes, solo espejo. Recoge la luz en el espejo primario y luego a través del secundario la enfoca. Sí, un segundito, las ventajas y las desventajas. Ventajas de los Newton. Relación calidad-precio muy alta. ¿Qué quiere decir? Que invertimos mucho menos dinero en comparación con los otros tubos y nuestra calidad de observación o de imágenes es muy alta. Son más ideales, como ha dicho Jesús antes, para observación de cielo profundo. Al tener mayor abertura, pues, aunque tenga una mínima obstrucción del secundario, permite a menos costo más aberturas, con lo cual es mejor para cielo profundo, siempre que el cielo lo permita. Las imágenes siguen siendo también nítidas y brillantes, ¿eh? Porque sea por espejos no infravaloréis la calidad que dan. Permite una gran ventaja en iniciación las monturas Dawson, ¿eh? Puede haber detractores de estas monturas, pero en iniciación son muy recomendables. La posición del ocular, como veis, está en ventaja y en desventaja. Bueno, esto pasa en casi todos los telescopios. Pero bueno, en los Dawson, por ejemplo, la posición del ocular y cómo se observa en gran parte de la observación y de los objetos puede ser una ventaja, es muy cómodo. Al ser tubo abierto, es una aclimatación muy rápida y presenta menos aberración cromática que los refractores que hemos visto antes, que los acromáticos. Desventaja, voluminosos, ¿vale? Aunque son más ligeros de lo que parece, son voluminosos. Lo de la posición del ocular, hay veces que en función de cómo esté el objeto puede resultar algo incómodo, sobre todo, por ejemplo, en tubos Newton que están apoyados en monturas que no son Dawson. Se puede quedar muy alto, hay que utilizar a lo mejor pequeñas escaleras o algún banquete o algo. Tienen que colimarse, este es el mayor hándicap que tiene, mayor problemilla que tiene. Colimarse es alinear los espejos para conseguir un buen foco y una buena imagen. No es complicado, ¿vale? No es complicado, pero sí que es verdad que para alguien que se inicia, o un niño, una niña pequeña, algo así, que se le regala un telescopio, lo más ideal es que no tenga que estar con un láser o un colimador o un destornillador tocando tornillos, ¿vale? Con lo cual, es una cosa que cuando haces 10 veces lo haces en 5 minutos, pero hay que tenerlo presente. Son tubos abiertos, ¿vale? Están expuestos al polvo y suciedad. Aunque es sorprendente, los tubos Newton, yo he visto tubos Newton llenos de polvo, el espejo primario, y es increíble lo bien que se veía. O sea, no hay que estar limpiándolos continuamente, pero bueno, afecta. La pequeña obstrucción del secundario afecta un poquito, pero bueno, no es crítico en estos tubos, y no son los más recomendados si queremos utilizar el telescopio también para observación diurna, ¿vale? Para terrestre. Ahora llegamos a los tubos catadriópticos, ¿vale? Los más comunes, el Smith Cassegrain y el Masutó. El Smith Cassegrain, ¿vale? Los ves a simple vista y son prácticamente, son muy parecidos, pero tienen algunas cosillas que lo diferencian. El Smith Cassegrain, como veis aquí abajo, ¿vale? O entra la luz, atraviesa una placa correctora, rebota en un primario, luego en un secundario y al ocular. Pues el Smith Cassegrain, la placa correctora, es mucho más delgada que en el Masutó. Y es, bueno, es una especie de esférica compleja en la parte delantera. Y luego en esa misma placa tiene un espejo esférico primario. Y luego el secundario, ¿vale? Este espejo primario, en los Smith Cassegrain, requiere colimación. Y en los Masutó, la placa correctora es en forma de menisco, es diferente, ¿vale? Es más gruesa y el espejo primario el espejo secundario, perdón, es diferente a la del Smith Cassegrain, es como un área plateada
que va fija en la placa correctora. Esto es una ventaja, ¿vale? Para el tema de la colimación y demás. Entonces, dicho el tipo de óptica que tiene, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Recordad siempre en tema de telescopios de iniciación. Si ahondamos ya en astrofotografía o en observación más avanzada, hay algunos puntos que ya no serían válidos aquí. Ventajas de los Smith Cassegrain. Tiene una buena relación en cuanto a coste invertido y la abertura. No como la del Newton, pero bueno, es aceptable. Son compactos, ¿vale? Aunque tengan focales grandes, el tubo, por la óptica que tienen, de rebotar en un espejo y en otro y demás, se hacen más cortos, lo que es la longitud real del tubo, con lo cual más fácil el transporte. Las imágenes son nítidas, ¿vale? Son buenas imágenes, nítidas, aunque como veis en las desventajas tienen un peor contraste que en un buen refractor y en un Newton, por supuesto. Son tubos cerrados, evitáis polvo y demás, y al ser compactos podéis utilizar monturas más ligeras, que por ejemplo un Newton y demás. Compatibilidad. Una cosa muy buena de los Smith Cassegrain que van a permitir que en el futuro con muchos accesorios que por ejemplo un Masuto no te van a servir tan bien, como reductores de focal y una serie de cosas que los permiten muy bien. Para mí es uno de los tubos más versátiles y todoterreno que hay, por la óptica que tiene. Y luego una postura muy cómoda de observación, por lo corto que es, la posición del ocular, la diagonal y demás. Desventaja, tiene mayor coste que un reflector, siempre en comparación de abertura y demás. Requiere también colimación, no es la colimación tan habitual que se le hace un Newton, que prácticamente es casi siempre que lo utiliza. En un Smith Cassegrain no, pero lo requiere, ¿eh? Y sobre todo si lo transporta en coche y demás. Y aparte, puede llegar incluso a ser algo más compleja que la del Newton. Requiere aclimatación. Tampoco en telescopios de iniciación no agobiéis por eso mucho, o que no os preocupe mucho, porque estamos hablando de telescopios de 6 pulgadas como mucho, con lo cual la aclimatación es rápida. Pero si habláramos de Smith Cassegrain de 9, de 10, de 11 pulgadas, que sepáis que la aclimatación puede llegar incluso a superar las 2 o 3 horas, ¿eh? Tiene el espejo secundario, tiene una obstrucción que en este caso es más perjudicial, por ejemplo, que en un Newton, con lo cual, pues bueno, ahí está una pequeña desventaja que tienen y lo del contraste que he comentado antes. Y luego el Masuto, las ventajas, bueno, muy similares a la de relación de abertura y el coste invertido, pues es también aceptable, aunque es un poquito, el coste es un poquito mayor que un Smith Cassegrain en misma abertura. Son muy compactos, igual que los otros, fácil transporte. La gran ventaja de estos tubos, prácticamente no hay aberración cromática, la corrige muy bien gracias a la placa en forma de menisco. Alto nivel de contraste, el secundario es fijo, con lo cual no requiere colimación de secundario, y la postura es muy cómoda en observación. De los tubos de iniciación, el que mejor rendimiento te va a dar en luna, planetas, estrellas dobles y demás, es sin duda un Masuto en alta resolución. Desventaja, un poquito más costoso que los otros dos que hemos visto. Colimación, mucho menos habitual que los Smith Cassegrain, mucho menos, pero la requiere. Y cuando la requiere es algo más compleja, pero tampoco es algo complejo de hacer, ¿vale? Aclimatación, lo mismo, tampoco os preocupéis por eso, pero requiere un mínimo de aclimatación. La relación focal alta, ¿qué quiere decir? Que son telescopios que su longitud focal es más alta. Suele ser más alta, por ejemplo, que la de un Smith Cassegrain, por supuesto un refractor o un Newton. Con lo cual, vamos a tener un campo visual más pequeño y hombre, puede ser una desventaja en ciertos objetos. Se dice que es un tubo más oscuro, ¿vale? No os preocupéis tampoco en visual, el ojo humano no es capaz de captar esas diferencias tan grandes cuando la relación focal es, por ejemplo, un F12 o un F10. Es que el Masuto es más oscuro, ¿vale? Sí, es más oscuro, pero normalmente esto es más crítico en astrofotografía, ¿vale? Por el tema de cómo incide la luz en los píxeles y demás. En visual no es tanto, porque el ojo humano no es capaz de ver tanto detalle.
Ahora, resumiendo, ¿qué tipo de óptica me viene mejor? Por ejemplo, pues, refractores muy bueno para los más jóvenes, para un regalo para los chaveas, así o para adultos que no quieran complicarse, que no quieran ni colimar, ni limpiar mucho, ni nada. Poner y observar. Los refractores para eso son los mejores. Reflectores, si busca algo más en la calidad de observación visual, gracias a que son más luminosos, el reflector quizás es el suyo, vaya. Pero siempre presente la colimación y el mantenimiento. Los Smith Cassegrain, muy polivalentes, pero van a requerir presupuestos más altos, que lo sepáis. La curva de aprendizaje también es un poquito más alta. El tema de la colimación, una serie de cosillas que es más alta. Y el Masuto es muy bueno. En iniciación muy bueno también. Para planetas, lunas, perfecto. Se va a comportar muy bien si es los que tienen contaminación lumínica, ¿vale? Con lo cual el Masuto, al no requerir esa colimación habitual, es un telescopio también que junto con los refractores, quizás para iniciación, son de los mejores que hay. Os pongo 4 cuadritos aquí en blanco, en rojo, con la letra en roja. No obsesionáis no obsesionarse con los aumentos, ¿vale? Siempre que... Al final nos va a limitar mucho la calidad, la calidad del cielo que tengamos, la atmósfera, con lo cual, al final, con telescopios en iniciación, con telescopios de 90, 100, 80, con eso va a ir muy bien, ¿vale? Hombre, lógicamente en un reflector o un 150 o así, pues sería también, pero que no nos obsesionemos con la abertura. Valorar, como dijo Jesús, la contaminación lumínica, el transporte, el peso, el espacio y en el presupuesto los accesorios adicionales que son importantes. Pues dicho esto, rápidamente, para no cansaros mucho con el tipo de la montura. ¿Sabéis? Tema, montura ecuatorial, montura altazimutal y montura doso, aparte de la Coutu o las manuales. ¿Qué diferencia es importante? Mirad los dibujillos que os he puesto abajo. La altazimutal, o sea, la ecuatorial, requiere de que tiene un eje, ¿vale? De ascensión recta que requiere que esté alineado al polo norte celeste en nuestro hemisferio. Pues bueno, va a requerir que esa alineación sea lo mejor posible. Es verdad que en visual no es tan crítica, orientándolo al norte y más o menos con la latitud puede llegar a ser válido, pero si vamos a hacer astrofotografía con una GoTo, que sepáis que tiene que ser muy preciso. La altazimutal se mueve arriba, mira, como veis en los dibujos, el altazimutal, el azimut, izquierda-derecha, arriba-abajo. Súper intuitiva, muy fácil, no requiere ni alinear a la polar ni nada. Para iniciarse es la más fácil. En cambio, la ecuatorial simula el movimiento real del movimiento sideral del objeto celeste. Si tú tienes alineado el eje de la ascensión recta al polo norte celeste, si lo has hecho bien, con un único mando, podrás mover y seguir el objeto, con lo cual la observación es súper placentera y súper cómoda. ¿Vale? Y luego las monturas 2 son muy buenas para iniciación, ¿vale? Son altasimutales, son muy cómodas y muy estables para los tubos más voluminosos, como los Newton. Y luego que sepáis que cada vez se están vendiendo más y los fabricantes la están sacando más en monturas de iniciación, las ecuatoriales y altasimutales. Tienen la misma montura que la puedes poner en altazimutal y en ecuatorial. La verdad que es una gran ventaja. Bueno, dicho todo esto, dices, ¿qué telescopio me compro? ¿No? Después de toda la parrafa que hemos dicho Jesús y yo aquí. Pues vamos a ver, conclusiones. Voy a intentar mojarme o poner por lo que nosotros haríamos, ¿vale? La primera, recomendamos refractor o Masuto con montura manual altazimutal, o sea, refractor o Masuto con montura manual altazimutal para los más pequeños, ¿vale? Los más jóvenes o aquellos que no quieren complicarse, lo que he comentado antes, ni colimar ni nada. Y sus pretensiones sean planetas, lunas, estrellas dobles, los objetos más brillantes. Nada de objetos débiles de cielo profundo y demás. Aquí, en este caso, mínimo. Ah, sí, vale. Mínimo 70 milímetros de abertura, ¿vale? Esto es los más pequeños. Mira, para que os hagáis una idea,
yo tengo aquí una gran cantidad de telescopios, ¿vale? Aquí tengo, bueno, no sé si lo veis, un más 180, tengo un Newton. Ah, no, tengo la presentación, perdón. Pero en mi casa, para mi niño, en su balcón, tiene un 70-700, un altasimutá. Él lo coge de vez en cuando, pum, lo saca al balcón, lo ve. O sea que para eso va muy bien. Para los más pequeños va muy bien. Ya para los más adultos se puede quedar algo corto. Como dijo Jesús, 120 euros, 100, 120 euros, ya podemos tener telescopios decentes. Sí que es verdad que en el rango de los 200, 250 euros ya sí empezamos ya a tener algo considerablemente bueno. Y el Masutón, quiero recalcarlo porque es muy, es que he puesto mala opción, no, tampoco es mala opción, es muy buena opción, es muy buena opción, ¿vale? Que lo tengáis presente porque en esas pequeñas aberturas la colimación no se descoliman prácticamente casi nunca, son espejos muy pequeños que prácticamente no requieren colimación. Y segunda, recomendamos tubos refractores y más con monturas ecuatoriales, igual que el anterior, pero esta vez con monturas ecuatoriales manuales para aquellos que quieren simular un poquito mejor el movimiento, ¿vale? Cuando está siguiendo el objeto. Yo personalmente lo valoro mucho. Yo el primer telescopio que utilicé portátil fue con una montura ecuatorial y no me resultó complicado. Es verdad que no es intuitivo las 2 o 3 primeras veces que lo manejas, pero a mí personalmente me gusta más. Me gusta más porque la observación para mí es más placentera, incluso de iniciación, ¿vale? Es verdad que para un niño o una niña no lo haría, pero para un adulto yo casi que prefiero una ecuatorial. Pero bueno, esto es cuestión de gustos también. Mínimo de abertura, 80-90 como he dicho, y que no se pretenda ver observaciones de objetos débiles de cielo profundo y demás. Presupuesto, en este caso ya las monturas suben un poquito más de precio, pero bueno, entre 250 y 500 euros ya los más un poquito mejores, podéis encontrar muy buenos equipos. Tercera, tubos Newton y montura manual. Para mí, para la iniciación, para mí es una de las combinaciones que más me gusta. Aquellos que quieren mayores aberturas, ¿vale? Sin importarle la colimación, ya os digo, muchos le tienen miedo a la colimación, no debería, porque es muy fácil. O requiere un colimador, pero bueno, pero no es difícil de hacer, de verdad. Ya te permite aberturas, que lo suyo es que si hacéis con este tipo de tubos tenga 120, 130 como mínimo. En iniciación está bastante bien. Y ya podéis tener vuestras primeras experiencias en cielo profundo, ¿vale? Si el cielo lo permite. Los presupuestos al ser reflectores con estas aberturas se siguen manteniendo entre 250 y 500 euros y podéis hacer equipos muy buenos. Como dije antes, en Newton con un doso, ideal para observación, siempre y cuando no importe el volumen, el peso y el transporte. Y ya está, esto es la tercera. Y la cuarta, bueno, la montura GoTo altas simultáneas. Las monturas GoTo altas simultáneas cada vez la gente se está iniciando más con este tipo de monturas. Aunque tengan un mayor coste, la comodidad de que el telescopio se vaya donde quiera y te siga el objeto y te permita también hacer fotografía, por ejemplo, planetaria, se está imponiendo más. Cuesta más hacerse con ella, ¿vale? Al principio, porque le tienes que meter unos parámetros, tienes que alinear, tienes que hacerte con una batería o con pila o con un adaptador, pero cada vez se está imponiendo más. Es una opción muy buena para iniciarse. Siempre y cuando no te importe el tema de la electrónica, el mando y demás. Entonces, dicho estas 4 conclusiones de lo que elegiríamos según lo que busquemos cada uno, el presupuesto y demás, pues bueno, ya con esto pues creo que no hay mucho más que decir. Entonces, pues, aquí pues terminamos lo que es la ponencia, ¿vale? Os damos las gracias y todo. Que sepáis que, bueno, que cualquier cosilla que no... Esto es una charla donde hemos intentado ir lo más rápido posible y exponiendo, pero bueno, que nos mandéis luego por privado, correo, nos llaméis con las dudas que tengáis, que le dedicamos el tiempo que haga falta. Y ya está, que lo hacemos con mucho gusto y nada más. Perfecto, pues muchísimas gracias Manolo y Jesús. Ahora sí os vamos a dar un aplauso, muchísimas gracias. Bravo.
Y ahora Muy sí, bien, estupendo. vamos a dar la posibilidad de que los participantes pues tengan opción a poder hacer algunas cuestiones, ¿no? Así que vamos a ir por orden. Yo os pediría, Jesús y Manolo, que pudierais estar en una sola pantalla y así no tenemos problemas de acople con el sonido. Como si os quisierais Vale, mucho, o sea, algo así. Algo así. segundilla. Buenas, Sebastián. Mientras que Muy ellos buena. se van ¿Qué juntando. tal? Claro, Encantado de estar con vosotros y veros igualmente. vuestras clarísimas explicaciones y básicas, fantásticas. Me he Buenas. disfrutado un rato muy con vosotros. ¿Cómo te ves? ¿Cómo por ahí? Bueno, pues perfecto. Mejor así a los dos. Le quitamos el anclaje a esta pantalla. Muy bien, así muchísimo mejor. Estupendo. Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso a la gente que está con nosotros, porque, bueno, sabemos que hay gente que se está iniciando y queremos que las preguntas difíciles se las hagáis a ellos ahora. O sea que vamos por orden, compañeros. A ver, ahora no habla nadie, como suele pasar. Ahora no habla Hola, nadie, como suele pasar. Venga, adelante. Buenas. hola. A ver, Venga, venga. bueno, un saludo para todos. Buenas. Yo tengo una pregunta que es la que más me ronda, porque mi idea era comprar un Dobson, pero con o sin GoTo. Un segundillo, que nos vamos a poner... Vale. Ahora, no sé si nos escucháis. Sí, Sí, sí. bueno, Vale. Hombre, si está la posibilidad del GoTo, directamente yo algo que no me plantearía, porque de hecho nosotros uno de los telescopios en nuestra colección personal que tenemos y no nos deshacemos de él, ni por todo el oro del mundo, es un Dobson GoTo de 8 pulgadas. Claro que hay que tener en cuenta que un Dobson es un telescopio pesado, que es voluminoso, que hay que ponerlo bien nivelado, que muchos pues llevamos las típicas cuñas de madera o sea, en una plataforma, pero luego la experiencia que te da un Dobson GoTo en observación visual es magnífica. De hecho, yo creo que en la Star Party el telescopio que más cola tiene siempre para poder observar a través de él es un Dobson GoTo o un Dobson, pero normalmente el GoTo lo que nos beneficia es que aparte de que podamos descubrir objetos, localizarlos, porque en cielo profundo es muy complejo utilizar un Dobson y localizar objetos, nos va a permitir luego incluso hacer fotografía, que se hace muy bien, de planetaria y algo de cielo profundo. Entonces yo me decantaría por un GoTo que diferencia de peso con un manual no hay, prácticamente es yo igual. la pregunta la planteo básicamente porque parece que el Dobson lo que permites es aprender a moverte por el cielo, pero claro, cuando estás en un lugar como la mayoría estamos, que tiene bastante contaminación lumínica, si no, ¿cómo aprendes? Si resulta que el cielo, tienes que irte siempre a otro lugar y lo más fácil a lo mejor es planteártelo desde tu propia terraza, porque la tienes ahí, porque es Es que, lo que, claro, claro, aquí con este tipo de comentario que ha hecho, estamos en el filo de la navaja, porque muchos, y es verdad que cuando quieren hacer observación visual de cielo profundo, se frustran porque no encuentran el objeto. Claro, estamos tratando con objetos débiles y no lo encuentran por mucho que buscan, por bien que tienen calibrado el buscador óptico, etcétera. Con un GoTo tiene la facilidad de encontrarse directamente el objeto si lo tenemos bien alineado. Obviamente los GoTo requieren un aprendizaje y algo que hay que tener en cuenta que la primera noche seguramente el telescopio se nos quede mirando para donde no tiene nada que ver donde queremos nosotros que mire. Pero si salvamos ese proceso de aprendizaje de varios días o de un día o dos, yo me acuerdo que con nuestro primer telescopio GoTo aquello fue un desastre de semana. Bueno, no teníamos la información de hoy en día, ni los youtubers, etcétera. Entonces, bueno, si se salva ese proceso, merece la pena, sin duda. No sé, va. no sé. Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, si entra en el presupuesto, Claro. Doctor GoTo, sí o sí. Claro, es al doble, te vas al doble de dinero, ¿no? Yo, directo, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho, cuando me llevo el Dawson de 8 pulgadas GoTo que tenemos, el FlexTube de Skywatcher, me lo llevo muchas veces a mi terraza, con el libro que ha comentado antes Jesús, de la luna. Y cuando observo la luna, pues me gusta leer capítulos, o sea, partes del libro donde me va explicando la zona que estoy observando, demás. ¿Qué me permite el GoTo? Que si lo tengo muy bien alineado, muy bien ajustado, demás, pues me está manteniendo el objeto, con lo cual puedo estar leyendo, puedo estar mirando, estoy en mi rato de tranquilidad, leyendo, observando, y mi objeto, no tengo que estar con los mandos, o sube el equipo, muévelo, con lo cual es una gran ventaja, ¿vale? Aparte de la búsqueda de objetos débiles y demás. Con lo cual, si el presupuesto entra, para mí, sin duda, GoTo. Es que la ventaja, si fuera, por ejemplo, una montura ecuatorial, pues tiene la ventaja de que podemos buscar por coordenadas, pero con la altazimutal, buscar por coordenadas no se puede. A no ser que lo tengamos calibrado, en fin, con nuestras ejes, etcétera. Pero tal y como viene de fábrica no se puede. Entonces, en cielo profundo la cosa se complica si no tenemos referencia. Perfecto, muchas gracias. Tiene la mano levantada Juan, cuando quieras. Cuando quieras, Juan. Estaba pidiendo por ahí. Sí, pero aunque, Juan, puedes abrir tú, puedes activar tu propio micrófono. O sea que ahora mismo lo podéis activar todos. O Ahora sea, ya. Vale, sí. estaba esperando que me dierais paso Sí. desde ahí. Venga, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena porque la charla ha sido muy clara. Gracias. Gracias. Me queda una duda respecto a los pocos que entran en esta afición viniendo desde la observación visual o desde los prismáticos. En estos casos, cuando ya entran a buscar un telescopio definitivo, a Antonio María Castaños se le recomendaba el Dawson de 6 pulgadas. Parece ser que ahora ya las indicaciones vienen porque el de 8 pulgadas, digamos que es el más equilibrado de todos. Pero ya hay algunos que empiezan a recomendar directamente el de 10 pulgadas. ¿Cuál es vuestra opinión en este sentido? Pues, un segundo, voy a dar mi punto de opinión porque aquí me ha tocado de cerca. El tema de que, por ejemplo, tengamos en mi telescopio de los que tenemos, ya lo digo, mi favorito es el 8 pulgadas que tenemos, pero yo creo que lo hubiera cambiado por un 10 pulgadas. Ahora, ¿por qué? Porque es un telescopio de misma distancia focal, pero 5 centímetros más de abertura, con lo cual el peso no se nota y tenemos un poquito más de abertura. Ahora bien, aquí ya estamos hablando de 6 pulgadas a 10 pulgadas. Ahí ya el cambio se nota, pero se nota también cuando tenemos que transportarlo. Entonces, yo valoraría la opción de, quizás, como ha dicho Juan, un telescopio definitivo, un 8 pulgadas lo veo muy bien. Y un 10 pulgadas también, pero depende del modelo, depende de la distancia focal, porque si es que son factores que a lo mejor nos parecen un poco tontos, pero hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un 8 pulgadas, un tubo fijo de 8 pulgadas Newton, si la ponemos en la parte trasera del coche, nos cabe una focal de 1200. Si nos vamos un poquito más, como sea un 10 pulgadas, un 1400, un poquito más, no nos cabe. O se nos complica mucho el tema de transportar la montura de oso en un tubo. Son aspectos que son tontos, pero tenemos que tener en cuenta. Entonces, entre 8 pulgadas y 10 pulgadas, obviamente el tamaño a veces importa, ¿no? En muchas cosas de la vida. Entonces, si podemos tener un 10 pulgadas, bien. Pero que con el 8, de un 8 pulgadas a un 10 pulgadas, no va a ser un salto abismal que vayamos a notar excesivamente. No, visualmente no. En los Newton, porque muchas veces lo hemos puesto haciendo pruebas o con otros amigos, y si observas, por ejemplo, un 8 con un 10, desgraciadamente nuestro ojo no es capaz de distinguir tantas esas diferencias. Cuando comparas un 8 con un 12, empiezas a notarlas, o un 10 con un 14, o sea, cuando van saltos de 2 en 2. Pero entre un 8 y un 10, hombre, siendo un 10 mejor tubo que un 8, hay que valorar, como ha dicho Jesús, otra. Claro, yo valoraría... A mí personalmente me gusta más el 8, pero porque es más ligero, más transportable. Y tampoco me ofrece mucho menos que un 10. Pero esto es muy personal, ¿eh? Es muy personal. Hay que valorar en función también del precio, de nuestro presupuesto. Bueno, si nos da
Si nos da justo para un 10 o nos da para un 8 para complementarlo con buenos accesorios, pues yo prefiero el 8 con buenos accesorios, no el 10 justito. Ahora, si nos da para el 10 y muchos accesorios, pues nos vamos por un 12, ¿no? ¿Exigen los mismos oculares, la misma calidad óptica los oculares con el 8 y con el 10? Porque eso es importante de cara al presupuesto. Bueno, sí es importante, no va a haber mucha diferencia, ¿no? El rendimiento entre uno y otro es que no lo vamos a notar mucho. Aquí ya influyen otros aspectos externos, como por ejemplo aclimatación, buena aclimación, de qué sitio estamos observando, que tenga buena altitud, que no sea un valle, que tenga que tenga mal sí. Entonces, el tema de los oculares con respecto al telescopio, entre un 8 o un 10, es prácticamente. Sería buscando límites de ciertos oculares con las focales y cómo se comporte, pero bueno, prácticamente no habría diferencia. Hay que rizar mucho el rizo para... si encontramos diferencias, a lo mejor encontramos diferencias un poquito de tema de iluminación, un poquito los bordes o mínimos, pero vamos, entre un 8 y un 10 la mayoría no lo notaría en un telescopio de este tipo. Bien, pues ¿hay más preguntas? Veo por ahí Iván, que Iván también estaba iniciándose. Yo además hoy os he preguntado precisamente por el chat de WhatsApp, precisamente, porque llevo ya 2 meses, además he visto muchos vídeos vuestros en YouTube y demás gente y tal. Y creo que al final voy por lo mismo que mis 2 compañeros que he estado hablando. Andamos en el rango del 8 pulgadas, el 10 pulgadas, el Dobson, ¿entiendes? Entonces yo ando con un presupuesto aproximado de 1.500 euros por ahí, ¿entiendes? Entonces, claro, me tira el Dobson porque tiene más abertura y es go-to, entonces entra dentro de mi rango, pero claro, al final yo siempre digo, siempre me gusta el visual, la astrofotografía no me interesa ahora mismo y tal, pero al final siempre uno acaba poniendo el móvil por el ocular y echando fotos y enviándose a los compañeros, mira que la foto de la luna, mira que me salió Júpiter. Entonces al final, no quieres astrofotografía, pero realmente la quieres, ¿entiendes? Entonces, claro, ¿hasta qué nivel de astrofotografía? No quiero, por ejemplo, como Benjamín o Isaac, que hacen exposiciones de 5 o 6 horas, ¿no? Pero claro, siempre quiere uno, pues a lo mejor hacer exposiciones pequeñitas y tal. Entonces, claro, yo ando ahora mismo en la duda entre el Dobson 10 Go-To de Skywatcher, el retráctil, o un 200.000 Skywatcher con una HQ5, que claro, al final andáis hablando de lo mismo, un 8 pulgadas, un 10 pulgadas, una altazimutal, una ecuatorial, con el 200-100 puedes hacer esta fotografía un poquito más decente. Entonces, claro, al final, como no pruebo y no tengo oportunidad de probar muchos instrumentos, ¿no? Pues claro, ando en esa duda, estoy entre esos dos y es difícil de decidir. ¿Contesto? Sí, bueno, los dos. Sí, bueno, es importante, Iván, en el tema de la astrofotografía, diferenciar muy bien la astrofotografía que a lo mejor hace Benjamín o demás, o que hacemos, o que hago yo mucho de cielo profundo, de larga exposición, o la fotografía de planetaria, ¿vale? Con un Dobson Go-To vas a poder hacer fotografía planetaria perfectamente, rápida, fácil y demás, con cualquier montura altazimutal. Pero lo que tú estás exponiendo de poner una Go-To con una ecuatorial Go-To, o sea, y una Dobson con un Newton, ahí tienes que tener muy claro, y ahí solo lo puedes tener tú, no te podemos ayudar mucho, si vas a pretender luego hacer astrofotografía de cielo profundo de larga exposición. Si no la vas a hacer, no te merece la pena, o desde mi punto de vista, poner un tubo Newton en una montura ecuatorial. ¿Vale? Por la comodidad de la observación, por la inversión en la montura y demás. Si no vas a pretender ese tipo de astrofotografía de larga exposición. Ahora, si tienes esa mosca de la oreja de que puedas llegar a hacerla, pues bueno, pero es una cosa complicada. A ver, mi punto de vista es que me tiraría por el Dobson, ¿vale? Porque va a tener un coste infinitamente más pequeño, porque ya con el propio telescopio ya lo tenemos todo, nos va a facilitar mucho la vida y nos va a dar mucha alegría incluso en astrofotografía. Para planetaria no va a tener problemas, no va a tener ningún problema, va a hacer muy buenas fotos planetarias y en cielo profundo no vamos a tener unos resultados
que nos van a dar una APO de esto de la NASA, de astrofotografía del día, pero vamos a tener resultados muy bonitos y muy curiosos, que siendo fino y preciso y un poquito de edición, son cositas chulas que es verdad que muchos clientes empiezan por ahí y luego ya vienen las monturas ecuatoriales y demás, pero claro, meter una HQ5 que carga 14 kilos, meter un 200.000 con lo que nos va a obligar eso de transporte, que el Dawson lo metemos en el coche rápido y los otros son 3-4 bultos, instálalo y tal. Y es más incómodo observar, ¿eh? Ponlo alinear Alinear la polar. Ahora los tubos Newton se quedan muy altos en monturas ecuatoriales, con lo cual a veces incómodo para visual. El viento le afecta mucho también. Tubo largo, entonces yo me inclinaría por el Dawson. De hecho, por ejemplo, yo hago mucha astrofotografía planetaria y la hago en montura alta azimutal, no utilizo ecuatorial. Y las capturas a mí me gustan, bueno, por lo menos. Por lo menos a ti. A mí me gustan. A mí también, hombre. Ahora solo falta que lo repongáis porque está viendo y no lo tenéis en stock. No, va lento. De todas formas, si algún día te vienes, No tengo prisa, espero. te invitamos por aquí algún día que lo pruebes, por aquí los que tenemos. Claro. Vale. Bueno, Sí. lo que tenéis que... Y además lo yo que creo te- que el equipo lo pedís ahora y llegará en verano con esto de En las verano de circunstancias actuales que 2023. tenemos de ¿Visto cómo materiales. están las cosas? Casi Sí. para este año Ya. que viene, no para el siguiente. Jesús Navas tenía por ahí la mano levantada y también después le damos paso a José Mi. Jesús. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos también por las charlas. Desde luego es verdad que ha sido muy clarita y eso yo creo que la gente se va a quedar bastante entera de todo esto. Mira, que os quería preguntar una cosa, que es que he visto que habéis puesto en la última diapositiva, en el segundo renglón de las cosas que hacéis, habéis puesto que hacéis también tareas de mantenimiento y reparación y cosas de esas. Así. Quería preguntaros si también hacéis revisión, ajuste y optimización de lo que son las monturas ecuatoriales o incluso modificaciones de estas que le cambian, pues yo qué sé, rodamiento, missing fin, corona y lo que sea para dejarla que la montura no la conozca ni quién la fabricó o no. ¿En qué aspecto? ¿Positivo o negativo? Estamos hablando Positivo, ya de siempre tuneado, positivo. Tuneado, eso es un tuneado. A ver, bueno. Claro. Vamos a ver, lo que son ajustes, o sea, lo que es el mantenimiento básico de una montura, por supuesto que lo hacemos. Limpieza, engrase y demás. También hacemos reparaciones. Pero aquí ya entra la marca de la montura. Por ejemplo, con Skywatch tocamos todas las monturas y cada vez nos están llegando más. De hecho, esta semana hemos reparado ya una EQ6 y una ZQ6. Nos están llegando cada vez más. Y chiquitillas también, como la ZGT y demás. ¿Qué ventaja tiene? De que Skywatch nos suministra recambio. Otras marcas, pues Celestron, por ejemplo, sí o sí tenemos que pasar, o sea, no nos suministra recambio. Podemos conseguirlo a través de otros distribuidores de fuera, pero al cliente le van a salir mucho más caros. Entonces, muchas veces el cliente se ve obligado en esas monturas a pasar por el servicio técnico. Aún así nos han dejado monturas, sobre todo algunas Celestron que tenían 20 o 25 años, algunas. Y bueno, la hemos conseguido reparar, ¿vale? Sin pasar por este tipo de piezas. O sea que con lo cual, siendo ese tipo de montura y dependiendo lógicamente de la reparación, si ya es electrónica, bueno, a veces cuando ya un problema de electrónico complejo, a veces se lo pasamos a una amigueta que tiene un taller de electrónica y si ya no le vemos solución, pues ya tiene que pasar por cambio de la placa o algo así. Pero bueno, en reparaciones mecánicas, ajustes y ¿Qué demás. montura sería? ¿De qué montura estamos Sí, hablando? es la ZQ6. Bueno, esa la conocemos. Esa es la que yo uso personalmente. Vamos, que no sería una reparación propiamente porque lo que funciona, funciona, sino de mejorar las prestaciones, vaya, como lo que hacen por ahí. Sí, ajuste. Bueno, normalmente lo que yo le hago a las mías, cada 2x3, y lo que le hago a la de los clientes, que me lo piden o sea, se desmonta en eje de ascensión recta, declinación, se limpia, se revisa que todo esté bien ajustado y que no tenga nada, algún dientecito roto, cualquier cosilla mal. Se limpia, se vuelve a engrasar y luego una vez que se monta se ajusta todo y se prueba.
Ujú. Ay, pues muchas gracias. Vamos a ir. Y también pero las Vicen GP, que esas son más veteranas, también Pero yo no he escuchado. ¿Cómo? Sí, digo las que para Vicen. las Sí. Vicen GP, las Gran Polaris, que esas ya no son de ahora, esas son de hace ya 20 años por lo menos, o 30. De tu juventud, Jesús, de tu juventud. Pues sí, de aquellos tiempos. Bueno, desgraciadamente todas las monturas no hemos tenido la oportunidad de tocarlas. Cuando alguna vez nos ha llegado algún cliente que, mira, tengo una montura tal modelo del año... Me dan miedo. Cuando me dicen monturas así me dan miedo. Porque sí, no os podéis imaginar de los problemas que tiene tocar una montura con tanto tiempo y que nunca se ha abierto. Cualquier tornillito que tú creas que es un tornillo que dice, no es así. Muchos se desenroscan, se parten, se pasan. Ya. Te dan miedo tocar monturas viejas. Pero bueno, aún así muchos clientes nos la han dejado y con mucho mimo, con mucho cuidado, bueno, intentamos. Al final son mecánicas muy simples, ¿vale? También es verdad que la mayoría de fabricantes comparten piezas. Sí. Entonces, os sorprendería ver cuando se abre una montura, decimos, bueno, si está igual que esta, que la otra. Y los mecanismos son súper... Es que son idénticos, o sea, como funciona una a otra, aunque sea otra marca, o sea, te van a cambiar los tornillos de posición o el ajuste de aquí o la rosca de allí, pero lo que es luego el funcionamiento es casi siempre el mismo, ¿vale? O sea, el miedo de una montura antigua es simplemente eso, que te da miedo tocar. Cualquier tornillo te da miedo tocarlo, porque no sabes cómo... sin hacer fuerza, ¿eh? Porque lo último que puedes hacer en los telescopios, en los tubos ópticos, es hacer fuerza con un destornillador. Pues he visto tornillos que simplemente haciendo así han hecho ¡plá! Y se ha pasado por la rosca de la fundición de la montura. Son cosillas que, bueno, que tienes que ir con mucho cuidado. Sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. De nada. Josemi, tu turno. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Enhorabuena por la charla. Mira, una pregunta sencillita. Simplemente, si llegara algún cliente para iniciarse, ¿le recomendaríais un Chrétien? ¿Y de qué diámetro? Para iniciarse. Pero para iniciar... ¿Sería propio para iniciarse o no? ¿Pero en visual o en foto? Sí, tanto para foto como para visual. Pues hombre, yo lo descartaría en ambos casos. Yo también. La verdad. Es un tubo en visual, no tiene mucho sentido. Un tubo tiene mucha obstrucción, es decir, no le veo sentido a un Chrétien. Y además que tienen colimaciones complicadas. Entonces, optaría por un tubo bastante más fácil para iniciación. Incluso para avanzado, ya como gustos colores. Pero incluso en avanzado depende de la montura y nuestros objetivos. Un Chrétien es uno más, pero para iniciación lo descarto. Para iniciación. Estamos hablando de telescopios de avanzado observatorio, de ya otra historia que habría que valorar. Pero para iniciación, sí. Vale, porque he visto a algunos compañeros que han tenido el 6 pulgadas para iniciarse. Sí. Entonces, pues decir... Sí, pero en esa abertura de 6 pulgadas hay otros tubos. Es verdad que son asequibles. Sí. En 6 pulgadas, por los Chrétiens son asequibles, parecen telescopios potentes, pero luego es un dolor de cabeza si no tenemos mucha experiencia. Entonces yo me iría por otro tipo de tubo, sin duda. Un Newton, por ejemplo. Ahí ya depende, podemos echar lo que hemos dicho en la presentación, depende de lo que busquemos. Si queremos más o menos un todoterreno o queremos una montura ecuatorial, con lo cual podemos cargar un poquito más de peso, ya tendríamos que verlo, porque categóricamente no me atrevo a decir ninguno. Vale. Muy bien. Es que es complicado decir, es que no hay un tubo mejor que otro, o sea, es lo que hemos dicho, es función de muchos factores. Estadísticamente, si nos basamos, por ejemplo, en las colimaciones que realizamos en taller, las colimaciones que más hacemos no son de Cassegrain, son de Masutosh Cassegrain antiguo, Ahí tengo uno Chrétien, Richie Chrétien, claro que tienen su complejidad, no hacemos los típicos Masutosh o en mi Cassegrain normales. Bueno, de hecho ese que está ahí es un Masutosh ruso. Es un Masutosh ruso. Que se colima primario y secundario. Con lo cual, en iniciación, sinceramente... No es confiable, ¿no? No, efectivamente. Entonces... Lo decía también porque como no tiene lámina, pues más fácil de aclimatar y todo.
Sí, bueno, claro, que un tubo no tenga lámina, si tiene un volumen grande, también tarda su tiempo en aclimatarse. Bueno, pero Pero en 6 pulgadas sí, esa pulgada chiquitilla. es chiquitillo. Pero que yo lo desaconsejaría por esas dos cosillas que hemos dicho antes, la obstrucción y la colimación. Me iría por otro. A ver, si te fuera a dar un rendimiento muy superior al resto, pues dices, vale, me lo planteo. O si, Pero no es lo, que- o si nos lo dan gratis. o si no lo dan gratis también. Pero, Pero De si no manera, cumple ninguna de esas dos. Richie Chrétien siempre son equipos que suelen dar muchísimo satisfacción, pero en temas más de temas de Sí, astrofotografía. mira, nosotros hemos tenido clientes que hacen muy buenas astrofotos, ¿eh? Han cambiado Richie Christine por refractores o por otro tipo de tubos, por la frustración a la hora de ajustar de la colimación y este tipo de cosas, ¿eh? claro, si vamos a tener un observatorio fijo donde el equipo va a estar bien colimado, regulado y tal, bueno, pues entonces me lo plantearía. Es verdad que es un muy buen tubo, pero un equipo transportable para arriba o para abajo y de iniciación, no. Y tú tampoco. Claro, lo digo por experiencia. Ah, Vale, vale. Yo tuve un Chrétien de 10 pulgadas y tuve que venderlo porque tenía ya la espalda. Bueno, pues Bueno, pues muchas compañero, gracias. muchísimas gracias. ¿Queda alguna cuestión que podamos hacer? ¿Alguna última cuestión? A ver, ¿puedo preguntar otra cosa? La última. La última, venga. No hay prisa, ¿eh? Es que esta creo que puede ser interesante para más gente. Yo, aparte del tema del tema planetario y bueno, y todo el tema de astronomía, a mí me gusta mucho la observación de pájaros. Entonces, observar algo que sea tanto para observar el cielo como para observar la naturaleza, los pájaros, eso, ¿cómo lo veis? Sí. Sí, a mí, bueno, yo no soy un experto en observar pájaros, ¿vale? Pero hay un telescopio que me gusta mucho, por ejemplo, de iniciación, hay uno de Skywatcher que es el 120-600, ¿vale? Bueno, les digo de Skywatcher, pero seguramente si te vas a otras marcas en esos tipos de refractores, un 120-600 me gusta mucho, parece que es una focal muy corta, que no te va a servir para astronomía, pero ten en cuenta que es un 120. Tú luego juegas con lentes Barlow y vas a multiplicar su longitud focal. Para astronomía es ideal como refractor y lo vas a poder utilizar para naturaleza, ¿vale? Viene con su diagonal a 45 grados, con su imagen recta y demás. Con lo cual, ese tipo de tubos, que no son, creo que estaba en torno a los 400 euros por ahí, son tubos de iniciación súper versátiles, tanto para astronomía como para observación. Más allá de que a lo mejor un tipo de catalejo de tubo de este tipo a lo mejor es más cómodo para la observación de pájaros, por el movimiento y demás, pero... A ver, yo tampoco soy un experto en ornitología, o sea, no me he puesto tampoco a observar mucho, pero sí es verdad que las veces que he podido comprobar a través de pruebas que hemos hecho de equipo, es que en esta opción a lo mejor sí me resulta muy interesante unos binoculares grandes, pero unos binoculares. ¿Por qué? Porque primero me van a permitir una montura que se me va a mover rápido en altitud y en azimut, cosa que en observación diurna se agradece mucho, que se puede también hacer con una montura altazimutal, pero un poquillo más lento, un poquito más complejo, ¿vale? Y luego la opción de tener los dos ojos a la misma vez de día, mirando por los oculares, que no tenés que estar tapándolo, porque abierto no lo vamos a poder hacer, tenemos que taparlo, ponernos un parche o algo, porque si no la observación diurna se hace muy incómoda. Quizá con unos binoculares se agradece más, pero claro, es una opción que tiene un precio más elevado, y un importe más elevado que un telescopio que nos sirva, en este caso, para terrestre y para observación astronómica. Entonces, bueno, dependiendo del rango de precio, valoraría la opción de unos binoculares, bueno, grandes, vamos, de gran De todas abertura. maneras, otra opción que yo veo, por ejemplo, si tú vas a tener tu telescopio de iniciación, tampoco te tienes que ir a uno más caro para que sea más versátil, vete a uno directamente para astronomía, inviertes menos y luego te vas a un visor, a un catalejo, que con su trípode pequeñito y demás, específico para ese tipo de observación. Al final, a lo mejor la suma de los dos incluso puede ser menor que la de un telescopio más versátil, que quieras tú utilizar para las dos cosas, ¿eh? Perfecto, gracias.
Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí. De nuevo, agradeceros enormemente que hayáis compartido con nosotros vuestro tiempo, que sobre todo hayamos ayudado y hayamos puesto un poco de luz en esta historia. Sobre todo, un telescopio para mí es como un traje a medida de cada observador. Entonces, cuando realmente aprendes lo que vas a ver y sabes lo que vas a ver, la decisión creo que siempre estará más fácil. Se tienen que pasar algunos años, tenemos que pasar por varios equipos para darnos cuenta que realmente es lo que vamos a tener, lo que nos apetece tener, ¿no? Pero cuando conseguimos dar con nuestro traje a medida, el cielo es el mejor regalo que podamos tener. Y si encima de todo son cielos oscuros, pues ya ni te cuento. Se pueden hacer muchas cosas en la ciudad, pero digamos que el diamante siempre está en tener esos cielos oscuros que tanto deseamos y que tan mal cuidamos. Así que, lo dicho, gracias a Espacio Celeste por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Colgaremos esta charla en nuestra página web, cuando ya esté disponible. Colgaremos este enlace para que podáis utilizarlo en cualquier momento y podáis disfrutar de esta charla, tanto como nosotros lo hemos hecho. Así que desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pues Gracias a vosotros, de verdad. Gracias, Jesús. Manolo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, de verdad. Esperamos verlo pronto. Un abrazo. Venga, gracias, muchas gracias. Fernando, que también te he visto por ahí. Muchas gracias por estar aquí también esta noche. Igualmente, Sebastián, me alegro de Un saludarte. abrazo. Y a Jesús y a Manuel, muchas gracias. Hola, Fernando, placer. Gracias a todos. Bueno, familia, nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.